¡Wow! ¡Qué fiel que es el Señor! Hay cosas que no nos salieron como queríamos y tenemos testimonio. Mire, si yo llamara a dar testimonio, tendríamos un montón de testimonios de las cosas que no salieron como esperábamos y de respuestas que todavía no hemos recibido, o de respuestas que fueron lo contrario a lo que esperábamos. Pero Dios sigue siendo Dios. Y en estas semanas entendí que Dios no me conviene tener a Dios en control. Y le voy a decir algo. Usted se va a asustar. Ay, pastora, porque cuando no queremos que tenga el control, se lo quitamos. A veces nos levantamos totalmente controlados por el Espíritu y terminamos en la carne. Y lo dejamos a Dios afuera de algunos asuntos que son fundamentales para nosotros. Dios está a cargo. Y cuando Dios está a cargo de algo, se ocupa de responder cada cosa según su voluntad y de acuerdo a sus principios. ¿Y saben qué? Lo más lindo de todo es que no lo podemos sacar de su puesto. Pero el control lo puedo tomar, lo puedo sacar del control. A veces diariamente sacamos a Dios del control. Pero cuando Dios está a cargo, y en esto Dios está a cargo. De tu vida Dios está a cargo. Y no te pregunta porque no tenemos arte ni parte en eso. Sí, si nos deleitamos en Él, dice el salmista. Si hacemos lo que Él dice, porque Él nos está conduciendo para algo mayor de lo que nosotros no hemos podido ver hasta ahora. No nos está conduciendo a nuestras propias pasiones, nos está conduciendo a sus grandes sueños. Por eso cuando nos mantenemos mirando al que está a cargo. ¿Cuántos son jefes aquí en la iglesia? Levante la mano. ¿Ustedes son jefes? Bueno, están a cargo. Los demás pueden, a veces nos dan buenas ideas y pueden ayudarnos en el tema. Pero Dios quiere llevarnos hacia el lugar donde Él ya pensó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Esos son los sueños grandes de Dios. Y yo estoy emocionada porque sé que los sueños de Dios son más grandes que los míos. Porque Dios quiere que llegue más lejos de lo que yo he calculado. Porque Dios no quiere lo bueno, sino lo mejor para mí. No quiere el desierto. Quiere lugares espaciosos y verdes. Y estamos para eso. Por eso, hoy, porque estuve recordando esto la semana, hice mis tareas. Ustedes saben que yo tengo mis cuadernos de oración. Y voy anotando y registrando las sensaciones que el Espíritu me da acerca de interpretación en la palabra, más lo que voy encontrando y voy anotando. Pero quiero hacer un resumen de lo que Dios ha estado hablando en las últimas semanas aquí en la casa. Porque Dios ha estado hablando las últimas semanas y ha estado revelando su corazón para este tiempo y para esta casa. ¿Está entendiendo? A veces estamos muy atentos a lo que Dios está diciendo en otras casas. Y wow, y anotamos, pero nos perdemos lo más importante. Desde el mensaje que comenzó a predicar la pastora Adriana acerca de apasionados, siguiendo por los 2 mensajes del pastor Pablo, Dios ha revelado su corazón para esta casa. Postéelo también. Postéelo. Porque lo que está hablando sobre esta casa lo está hablando sobre tu vida. Esto que Dios está diciendo desde aquí por boca de los pastores es palabra que viene del corazón de Dios y está mostrando el camino que vamos a seguir en los próximos tiempos. Usted tiene que recordar, como yo tengo que recordar, que la palabra de Dios va tejiendo el marco donde vamos a movernos bajo su unción en esta temporada. ¡Wow! Porque tenemos que tener unción. Dígale al que tiene al lado, tenemos que tener unción. La unción no se compra. La unción se desata sobre nosotros directamente proporcional y en la cantidad que necesitamos en la relación que vos tengas con el Señor. Si vos no tenés comunión con el Señor, no hay unción. Decirle al que tenés al lado, no hay unción si no hay comunión.
La pastora Adriana nos hablaba de la necesidad de ser apasionados, de esa pasión, que no por las cosas que nos gustan a nosotros, sino la pasión por cumplir el sueño de Dios de que muchos lleguen a los pies del Señor. ¡Wow! El pastor Pablo nos hablaba de la necesidad de recordar la fidelidad de Dios y de las piedras que puso, que fueron espectaculares. Las enseñanzas, vuelvan a escucharlas, anótenlas, sigan pidiendo al Espíritu Santo que siga buceando sobre esa palabra. Y nos habló el domingo pasado acerca de ser trascendentes, de subir de nivel, de pasar de un lado a otro. Aprendimos que los héroes de la Biblia no se quedaron en lo que pasaba, sino que siguieron sostenidos como viendo al invisible. Se usaron palabras como accionar, interesante. Accionaron porque le creyeron a Dios y actuaron en consecuencia. Y quiero recalcar esta enseñanza porque se hizo una diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Sumamente fundamental. Porque si entendemos esto es fundamental para nosotros, es fundamental para la casa de los valientes. Porque nos pone en uno o en otro lado del bando. ¿Se acuerdan de ese programa que había que decía ¿de qué lado estás? El Señor está hablando a la casa para que elijamos el grupo de los apasionados, de los dispuestos, de los que quieren ser trascendentes, pero la diferencia está a quién le creemos, a quién le creemos o de qué manera creemos en Dios. Porque creer en Dios, cuando dice todos yo creo en Dios, establece una religión, escúchelo bien y si quiere anotarlo, anótelo. Y esta religión nos convierte a nosotros en religiosos automáticamente, que solo se preocupan de cumplir los actos litúrgicos del calendario semanal. Que significa, vengo el domingo, voy a la célula, diezmo, participo en alguna que otra actividad, pero hasta ahí. No me pidan más. Pero creerle a Dios, que es lo que Dios está pidiéndole a la casa de los valientes, establece una relación. Y esta relación nos convierte a nosotros en amigos de Dios, en aquellos que conocemos el corazón del Padre. ¿Cómo nos incomoda escuchar a algunos que dicen, el Señor me habló? Otra vez decimos, ¿cuántos dicen otra vez? ya, otra vez. Pero el Señor habla, decirle que el Señor habla, de verdad habla. Y si estableces una relación, como dice Juan 15:15, Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a llamar más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Los siervos no conocen el corazón del Señor, porque el Señor no abre su corazón a los siervos, porque posiblemente pueden romperle el corazón. Les voy a llamar amigos, porque ustedes conocen el corazón del Padre. Porque así como el Padre me lo dio a conocer a mí, yo se los doy a conocer a ustedes. ¡Wow! Y la pregunta sería hoy, casa de los valientes, ¿conocemos el corazón de Dios? ¿Cuánto nos hemos introducido en su presencia? ¿Cuántas millas hemos caminado hacia adentro esperando escuchar la voz y el susurro del cielo que diga, esto es lo siguiente que tenemos que hacer? La dura tarea que tenemos todos los que estamos en el liderazgo es poder motivarte y decirte que lo que viene es algo nuevo. Y quizás te entre por un oído y te salga por el otro. O sea, algo que has escuchado tanto. Pero como crees en Dios y no le crees a Dios, como sos un religioso y como no sos un amigo de Dios, como no sos alguien que conoce el corazón de Dios, te cuesta creerlo. Wow. Y sabe, de lo que hablaba la pastora Adriana, cuando nosotros conocemos el corazón de Dios no podemos detenernos. No hay fuerza humana que pueda detenerte. Puede ser que tengas el infierno en contra y te esté diciendo que te sientes, pero te vas a parar porque en el cielo se habló que debes ponerte en movimiento.
Y si va a aplaudir, aplauda fuerte porque es palabra de Dios. Dios se glorifica cuando nosotros estamos apasionados por Él. Por eso el misionero Brainer, cuando lloró y dijo: si no me das a Escocia me muero, lo estaba diciendo en serio. Se iba a morir de la pasión que tenía porque esa tierra se convirtiera. Han pasado décadas desde cuando Dios nos dijo acerca de la visión de que esta ciudad sería para Él. Una ciudad no desamparada. Y han pasado tantas cosas. El infierno se ha levantado y ha hablado más fuerte de lo que hemos oído a Dios. Casa de los valientes, somos la señal del próximo avivamiento. Wow. Y usted sepa que Jonás fue sin querer. Y en lugar de sacar el ticket para el barco que correspondía, lo sacó para el otro lado. Pero aún así Dios se las ingenió para meterlo en el estómago de un pez y tratarlo en un proceso para que fuera un profeta acreditado para predicar su palabra. Porque él quería salvar a Nínive, aunque a Jonás no le gustaba. Entonces cuando yo conozco el corazón de Dios, no puedo detenerme. Y soy como el apóstol Pablo, que nos da su ejemplo en Filipenses 3:12. Él dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tremenda palabra. Y sigue el 13, gracias. Después dice: prosigo a la meta del supremo llamamiento. Esa era la meta. Pero él dice, y lo dice humildemente y con una madurez increíble. Y le dice: yo no alcancé todo, no soy perfecto, estoy en proceso. Y mi tarea es seguir moviéndome hacia el siguiente nivel. Él no estaba satisfecho con haber escrito las cartas que había escrito y no había estado satisfecho de ya haber estado en la cárcel, sino que siguió hasta el final, hasta estar en la última milla, porque él fue decapitado por Cristo. El supremo llamamiento de Dios tenía un final doloroso, pero la pasión que tenía por Cristo, decía, como dice Corintios, cuando Pablo dice: porque el amor de Cristo me constriñe, me pone entre la espada y la pared, no puedo hacer otra cosa. Yo sé que voy a morir, pero no puedo hacer otra cosa porque el amor de Cristo me constriñe, me direcciona hacia ese lugar. Entonces él estaba totalmente honrado de que Dios lo hubiera elegido para un propósito mayor que perseguir sus propios sueños. ¿Está escuchando? Todos nosotros tenemos sueños y tenemos los objetivos a corto y a largo plazo de lo que queremos ser. Hace unos años atrás hablaba con alguien de esta iglesia que dijo: a los 45 años quiero tener esto y esto. Tenía su vida. Y dije: wow. Y lo está logrando. Pero Pablo estaba diciendo: tengo otras cosas que hacer. Pero he decidido abrazar la causa de Cristo de la misma manera que Él me abrazó a mí para salvarme. Mi pregunta es: ¿Él te abrazó para salvarte? ¿Tenés una experiencia de salvación con la convicción de que Él perdonó todos tus pecados y que no solo tu nombre está escrito en el cielo, sino que hay una demanda y misión para tu vida? Y que Dios ha preparado la unción específica que vas a necesitar para enfrentarte a esa misión y salir victorioso. ¿Te diste cuenta que el Señor no te salvó para que te quedaras solo frente a la cruz, sino para que pasaras a través de ella y aceptaras el proceso siguiente?
con los altibajos. Porque como dijo Pablo, no alcancé todo. No soy perfecto, pero prosigo. Porque voy a cumplir. Me estoy moviendo para honrar el hecho de que Dios me eligió para este propósito mayor que perseguir mis propias metas. Casa de los Valientes, ¿dónde estamos? ¿Persiguiendo el propósito mayor o siguiendo nuestras propias metas? Y él no se detuvo. Pablo, yo me sorprendo porque el apóstol Pablo no se detuvo porque ya era trascendente, ya había escrito varias epístolas, ya había dejado una buena marca, había hecho buenas cosas, sino que quería alcanzar aquello por lo que fue alcanzado por Cristo. ¡Wow! Diga fuerte, hemos sido elegidos para un propósito mayor, no para perseguir mis propias metas. Esto era introducción. Estamos a 14 días del mes de agosto y lo anoté porque le decía a la pastora Adriana que hay cosas que Dios me dice que no quiero perderlas. Entonces anoto para ser fiel a lo que Dios me dijo que les dijera. Hoy es el día 14 de agosto y al empezar el mes Dios me dio una palabra. Había estado hablando con el pastor el día 31 de julio de algunas cosas y en mi discurso se escuchó mucho esta palabra, no es justo. Y algunas cosas más. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando uno se pone a hablar y dice, no es justo. ¿Por qué? No es justo. ¿Cuántos hablan? Confiesen pecadores. ¿Cuántos han hablado igual que yo? Y yo tenía uno de esos mis días de hablar tonteras. Y le decía al pastor y le enumeraba algunas cosas y le decía, papi, eso no es justo. Y lo estaba diciendo porque necesitaba que Dios me respondiera algunas cosas. Y ya había pasado el mes de julio y estaba en el día 31 y dije, wow, no es justo, pero bueno, uno sigue orando, ¿no? Respira hondo y empieza otro mes. Al día siguiente en mi devocional Dios me habla y hizo lo que siempre hace, me deja llorando. Porque me da una palabra que me dice, ¿y ahora cómo te quedó el ojo? Y Dios me dice, pero fuerte fue esa palabra. Deposito en tu cuenta un crédito de justicia. Lo anoté. Después que terminé de orar y llorar, porque lloré pidiéndole perdón por haber dicho no es justo, me puse a investigar y digo, depositó en mi cuenta un crédito de justicia. Ayer estaba diciendo yo que era injusto algunas cosas. Y Dios me estaba diciendo en esa mañana que Él me daba un respaldo en mi cuenta personal que me permitiría ver la justicia en las cosas, su justicia en las cosas que estoy esperando. Tranquila, me dijo, yo deposité en tu cuenta un crédito de justicia. ¡Wow! Y al día siguiente, nosotros estuvimos yendo a desayunar con Agustina porque ella trabaja de 8 a 4 de la tarde y después todos los negocios cierran a las 8 de la noche y cuando ella sale de los ensayos o de los trabajos que hace en la iglesia como pastora, estaba todo cerrado y nos teníamos que quedar en el auto charlando. Y el pastor me despierta porque íbamos a ir a desayunar con ella para estar antes de venirme yo a la Argentina. Y yo, cuando él me despierta, yo estaba cantando en mi sueño una canción. Son solo gotas, pero viene un gran río que transformará tu ser. Y entonces yo le digo al pastor, ¿sabes? Cuando me despertaste estaba cantando, son solo gotas. Y él, en lugar de decirme qué linda canción, empezó a cantarme y me dijo, algo nuevo hará en ti, algo nuevo hará en mí, si confiamos solo en Él. Son solo gotas, pero viene un gran río, casa de los valientes, que transformará tu ser.
para que acumulemos, sino para que asimilemos. Y yo entendí que el crédito de justicia sobre mi cuenta, para que yo viera cosas de justicia, empezaba no a acumularla para ver cuándo se va a cumplir, sino que Dios empezó a desarmarla para que yo pudiera asimilarla. Hay cosas que yo no veo, porque las gotas apenas las vemos, todavía la tierra está seca, pero viene un gran río. Hay cosas que no hemos recibido, pero vamos a recibir. Así que paciencia, tranquilos, porque eso viene. Y inmediatamente el Espíritu empieza a trabajar en lo que ya te ha hablado. Y cuando dijo algo nuevo, yo dije, yo sé que hay un pasaje, Isaías 43:19. Y Dios me había dado una lección en el año 2019 sobre lo que significaba algo nuevo. Nos preparaba para la pandemia que venía. Teníamos la agenda llena, ¿se acuerdan? ¿Te acordás, Pastor Adriano? Teníamos nuestra agenda, íbamos a hacer un pre-congreso y un congreso de mujeres, porque éramos re heavy jodidas. Perdón. Éramos re heavy. Entonces dijimos, no solo un congreso, vamos a hacer un pre-congreso. Y el Señor nos dejó hacer el pre-congreso y después nos cerró para el mundo. Porque ese día se declaró la pandemia en todo el mundo. Y de 600 mujeres que íbamos a tener, solamente pudimos tener 199, ¿verdad? Contaditas. Dijimos, las 200 tienen que quedar afuera, se van al lado. Pero si llega a venir la inspección, nos van a cerrar el templo. Peleamos. Y tuvimos ese, pero el Señor nos cerró. Y nos llevó. Y nos dijo que este tiempo iba a ser un útero, no una tumba. Era muy difícil entenderlo con todo lo que estaba pasando. Porque algo nuevo estaba Dios haciendo. Hablaba de movimientos que en la superficie quizás no pudiéramos notar, pero en el hipocentro, allí abajo, en el interior, iban a producir cambios radicales. Iban a suceder transformaciones porque venían los movimientos de Dios sobre la casa. Y todavía estamos viendo el mover de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Y dice, yo voy a hacer algo nuevo, ya he empezado a hacerlo. Y estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca, según la traducción del lenguaje actual. Y esto hizo mucho ruido en mi espíritu. Y me fui a los apuntes y encontré que Dios ya me había hablado de esto. ¿Cómo lamento yo cuando Dios me da una palabra y yo la recibo, pero la acumulo y no la asimilo? Asimilar es incorporar y hacerla mía. Y yo tengo mucha palabra acumulada, por eso atención, Casa de los Valientes, la palabra que Dios está entregando en estos tiempos no es para acumularla, es para asimilarla, es para prepararte para lo que viene. Y este pasaje de Isaías, esta cosa nueva que Dios dice que va a hacer, pero que ya está haciendo, aunque todavía no nos hemos dado cuenta, nos pone ante una realidad que lo que viene no son cambios, son transiciones. Por eso titulé mi mensaje Mucho más que cambio. Porque lo que viene es una nueva temporada y nosotros sabemos lo que es una nueva temporada. Sabemos que Dios inaugura temporadas cuando Él quiere. Y sabemos que pueden ser interminables si nosotros nos dejamos usar por el Señor. Pero también sabemos que tienen tiempo de caducidad cuando nosotros no asimilamos la palabra que Él nos está entregando. Y así como dicen siempre, yo digo, si no son cambios, si son transiciones. ¿Qué significa transición? Transición viene del latín transitio, que significa tránsito. Diga, estoy en tránsito. ¿Vieron que digas, perdónenme, estoy en construcción? Estoy en movimiento, diga. Estoy en movimiento, suena mejor. Porque no se está escudando de las cosas que no es, como decía Pablo. No lo alcancé, no soy perfecto, pero me pongo en movimiento para mejorar, para seguir en el proceso que Dios quiere, para seguir en la transición hacia el siguiente nivel en donde Dios me necesita. Porque transición es eso, es el cambio de estado por el que atraviesa una persona. Es el periodo, escuche, es el periodo intermedio en que algo pasa de un estado, una persona pasa de un estado a otro, que dura cierto tiempo. Y en donde coexisten, viven juntas, vestigios del estado anterior y de lo nuevo, hasta que el nuevo termina por imponerse. ¡Wow! Entonces nosotros empezamos en la cruz,
Y si nos quedamos en la cruz, nos quedamos con los vestigios, no nos pusimos en movimiento, nos quedamos allí, somos enanos espirituales, cristianos carnales, y vayan al curso de discipulado y ahí les van a dar las características de los carnales en Gálatas. La nueva criatura, el nuevo hombre, es afirmado en nosotros y toma autoridad. ¡Wow! Para definirlo un poco más profundo me fui al diccionario de conceptos y dice que transición es el conjunto de fases sucesivas que conducen hacia un fin específico. En este caso, estas transiciones. Pastora, ¿qué son los procesos? Y los procesos son las pruebas, las dificultades, las tentaciones o los problemas que afrontamos todos los días. Alguien dio un ejemplo y dijo, me encantó este ejemplo. Dijo, la uva, mientras es uva, no sirve para mucho, ¿verdad? Solo para comerla, la disfrutamos. Pero cuando es procesada, se convierte en vino. Lo mismo con las aceitunas. Son aceitunas y no son más que eso. Pero cuando son procesadas, se convierten en aceite. Y yo digo, lo mismo es con nosotros. Cuando no hemos sido procesados, somos solo nosotros. Pero cuando somos procesados, nos convertimos verdaderamente en lo que Dios necesita. ¡Wow! ¿Lo vuelvo a repetir? Cuando nosotros no hemos sido procesados, somos solo nosotros mismos. Pero cuando somos procesados, nos convertimos verdaderamente en lo que Dios necesita. ¡Wow! Procesos. El apóstol Pablo decía en Romanos 8:18, ¿para qué los procesos? Oramos diciendo, Señor, pueda pasar rápido esto. No quiero estar aquí. Algunos nos tapamos los oídos y decimos, esto no me está pasando, esto no me está pasando, esto no me... Sí te está pasando. Decirle al que tenés al lado, sí te está pasando. Pero es parte del proceso, tranquilo. Porque los procesos no son indefinidos. ¡Wow! Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que las aflicciones del proceso, del tránsito que estoy mientras camino hacia aquello que Dios quiere que sea, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! En este libro, él habla de 3 etapas importantes que yo las veo en la vida de Pedro. La primera es la etapa de los cierres. Es dejar que de una vez por todas dejen de coexistir las cosas viejas con las cosas nuevas. Y eso tuvo que pasar en la vida de Pedro. Si yo sigo las huellas de Pedro en la palabra de Dios y les voy a ir dando textos, no los busquen, anótenlos si quieren. En esta primera etapa de los cierres, él primero pasó por un llamamiento. Jesús iba pasando por el mar de Galilea en Mateo 4, 19 y 20. Y al verlos, a Simón y a Andrés, trabajando en las barcas, los llamó. Y les dijo, síganme porque los haré pescadores de hombres. Y lo más impresionante es que en el 20 dijo, inmediatamente le siguieron. Quiere decir que abandonaron el bote, las redes y se fueron y no le avisaron a nadie. Se fueron. La primera etapa, comienza a ser un discípulo del Señor. En Mateo 14, 22, 33 camina sobre las aguas. Fíjense el tránsito de Pedro hasta Hechos 2. Jesús había estado con la multitud y le dijo, vayan ustedes, adelántense, pasen hacia el otro lado y yo voy después, voy a despedir la multitud. Despide la multitud y Jesús no tenía un carro que lo llevara. ¿Qué hizo? Caminó a través del mar. Y hete aquí que a los discípulos en medio del mar los había encontrado una tempestad y en medio de la tempestad, asustados, les aparece Jesús caminando sobre las olas. Díganme si ustedes no se hubieran asustado también. No éramos tan espirituales. Y dice que se asustaron porque pensaron que era un fantasma y dice que Pedro dijo, si eres tú y no eres un fantasma, que yo camine sobre la mar. Y yo le voy a despojar a usted de la crítica que tenemos sobre Pedro. Pero miró las olas, entonces se hundió. Pero fue el único discípulo que caminó al menos 2 pasos sobre el agua. ¿Cómo te quedó el ojo? Todos los demás se quedaron asustados, pero él dio 2 pasos. Se hundió, pero dio 2 pasos. Y tiene en su récord una preparación
cómo caminar sobre las aguas. La tercera señal que yo veo es Mateo 16, 18, la gran declaración. Jesús está preguntándole a sus discípulos, preparándolos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y algunos dicen: eres un profeta, eres Elías, la reencarnación de Elías. Pero él le dice: yo pido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Aplaudamos a Pedro, porque él acaba de revelar algo que no se lo dijo ni sangre ni carne. Ninguno de los que está aquí se lo sopló, sino que vino directamente del cielo. Se lo ha revelado mi Padre. ¡Wow! Y sobre esa declaración es la que Jesús dice que iba a edificar su iglesia. La otra, Lucas 22, 31 y 32. El hombre de respuestas rápidas. Habían estado en la cena, en la última cena. Fue algo interesante, léanlo con detenimiento, en las diferentes versiones de los evangelios. Pero en esta versión, Jesús había servido, les había lavado los pies, les había dicho quién posiblemente lo iba a entregar. Mientras hablaban de quién iba a ser el más importante o el menos importante, en las discusiones Jesús los estaba ubicando. Y de repente mira a Pedro y le dice: Simón, el diablo los ha pedido para zarandearlos, para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha concedido, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantenga firme. Por un tiempo, le dijo, vas a dejarme. Sí, vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Wow. El de las respuestas rápidas. La declaración había sido una, y el hecho de ir a la cárcel con él o morir con él fue la otra. Pero cuando se armó el tumulto en el Getsemaní, cuando Judas lo entregó y quisieron defenderlo, el que sacó la espada, dice Juan 18, 10 al 12, fue Pedro, y le cortó la oreja. Todavía había vestigios de un carácter que debía ser formado. Y Jesús se tuvo que volver y hacer un acto de sanidad antes de ser llevado a la pasión. Se estaba cerrando la primera etapa de la transición. Y el desenlace, en donde está el cierre, es en Mateo 26, 69 al 75, donde tuvieron la lección esta semana. Finalmente, aquí se revela lo que había dentro de Pedro y que ni él mismo sabía, y comienza la siguiente etapa. Es cuando él niega, cuando él dice: yo no lo conozco. Es más, dice improperios, dice malas palabras. Dice el texto en griego. Usó palabras no correctas para un hombre que había seguido a Jesús. Y se fue. Y se fue. Y de ahí desaparece. Porque si entra la siguiente etapa, la fase neutral. Ya no estaba transitando. Ya quedó en punto muerto. Ese vehículo en transición no estaba en movimiento. Se paró. Imagínense, había negado a su Señor. Todo lo que existía en su vida y era importante, había dejado su forma de vida por seguir a este maestro, y en ese momento había metido la pata y la había metido mal. Yo no sé dónde él estuvo. Debe haber estado escondido llorando. Debe haber estado haciéndose esas lecturas. Allí empezó lo que todos necesitamos hacer, a evaluarnos nosotros mismos. Porque cuando vamos a entrar en una nueva temporada, no lo podemos hacer con el corazón incorrecto. Y Dios tuvo que cambiar el corazón de Pedro, porque Pedro no tenía un corazón correcto para la siguiente etapa que venía. Y pasó por ese proceso. ¡Wow! Y lo volvemos a ver, ¿saben cuándo? En Juan 24, 12 aparece nuevamente, cuando las mujeres van y le dicen: el Señor ha resucitado, vino un ángel y nos dijo, y está. Y entró. Él fue corriendo a la tumba y entró y vio la túnica o los ropajes del Señor arregladitos. Y eso tiene un mensaje. Jesús le había dejado un mensaje a los que entraran. Porque cuando quedaba desarmado significaba que el siervo podía venir y podía tocar y arreglar. Pero cuando estaba arreglado significa que el dueño, que el Señor iba a volver. Que en cualquier momento volvía y el siervo no podía tocar eso. ¡Wow! El mensaje de la cruz. Y allí estaba Pedro. Volvió, estuvo
con los demás y comienza la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa del nuevo conocimiento, dice Bridge. Del nuevo comienzo, perdón. Juan 21, 15 al 23. El desayuno en la playa. Jesús va al lugar neutral. Jesús te busca en tu lugar neutral. Escucha, en donde te quedaste, en donde no te moviste más, en donde dejaste de buscar el premio del supremo llamamiento de Dios, en donde dejaste de buscar las metas de Dios. Allí te va a buscar. Jesús los salió a buscar y les preparó un desayuno. Ellos no se habían dado cuenta, habían pasado la noche pescando y en la orilla había un hombre que había preparado una fogata y estaba cocinando unos peces, unos pescados. Y les habla y le dice: ¿pescaron algo? No hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha. Y Juan, que es el discípulo amado, miró un poquito más y dijo: es el Señor. Y cuando Pedro escuchó eso, se tiró al agua. Dice que se ciñó, porque dice que estaba con el taparrabos nomás. Estaba pescando. Se puso su túnica y se ciñó y se largó al agua para llegar primero. ¿Saben lo que significó eso de tirarse del bote? La devoción que él tenía por Jesús. Era torpe. Había metido la pata. No era perfecto, como decía Pablo. Pero hoy le quería demostrar a Jesús que lo amaba. Le da de comer, lo alimenta y después le pregunta por 3 veces: ¿me amas? Y finalmente le vuelve a repetir: sígueme. Pero ¿saben? El sígueme final que Jesús le hizo a Pedro ahí en esa playa después del desayuno significaba la cruz para Pedro. Jesús le reveló a Pedro que seguirlo a él significaba que él iba a morir de la misma muerte que Jesús había muerto. Y Pedro le dijo que sí. Y terminó el tiempo de la transición. Hoy Dios está diciendo que ha comenzado una nueva cosa, una cosa nueva en la casa de los valientes. Y necesita que los valientes se preparen. Y para que esa preparación sea efectiva necesita más que cambios. Necesita que entremos en el proceso de la transición. Necesita que entremos al otro nivel de responsabilidad. Porque para poder ser enviados tenemos que ser preparados. Y para ser preparados tendremos que ser procesados. Porque mientras no seamos procesados, seguiremos siendo nosotros. Pero al entrar al proceso nos convertiremos en los hombres y las mujeres que Dios necesita para este avivamiento. Jonás fue señal de avivamiento para Nínive. Nosotros somos señal de avivamiento para Cipolletti. Si Cipolletti se pierde, no se la van a demandar a los demás, nos la van a demandar a nosotros. Si tu vecino se pierde, no se lo van a demandar al intendente de la ciudad, nos lo van a demandar a nosotros. Casa de los valientes es el tiempo de aceptar el proceso de Dios. Es el tiempo de ponernos la armadura y de empezar a afilar las armas, porque lo que viene no es un tiempo tranquilo, es el tiempo más movido de la historia de esta casa. Y no por las actividades, sino por la lucha espiritual y guerra espiritual que vamos a tener. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Más fuerte. Díganme con convicción. Yo tengo que anotarme en esta. ¿Sabe qué? En mi casa no son todos creyentes. No sé si lo van a entender. Que no lo entiendan. Pero yo le dije al Señor: sí, te voy a seguir. Y en la segunda oportunidad Jesús le recalca a Pedro: ¿sabes qué? Esta vez no hay oportunidad para negarme. Esta vez seguirme significa muerte. Hay cosas que Dios nos va a pedir que no nos van a gustar. Y ¿saben? Es más que cambios. No es que dejes la botella si sos amigo del codo.
No es que dejes de consumir droga si sos adicto. Eso se sobreentiende. Lo que tiene que pasar es que tiene que haber un cambio de corazón. Hoy estamos en la sala de cirugía de Dios y Él vino para reemplazar nuestros corazones. Porque los corazones que tenemos responden a los deseos personales y Él quiere ponernos nuestro corazón, el corazón de Él. Yo quiero decir como Pablo, yo no soy perfecta. Y se lo decía al Señor. Porque la pastora Adriana me llamó y el miércoles me chocaron. No le hicieron nada a mi auto. Yo creo que el Señor se puso ahí, rebotó y le chocó contra el ángel y se abolló más el otro que yo. Pero había salido y había dicho: Señor, cúbreme con tu gracia. Y había hablado y estaba ahí acá y había invitado a una señora que es estimuladora para bebés, y estaba pensando en el proyecto de Ailén, y dije: te podemos invitar en algún momento para que vos veas a los bebés y evalúes si tienen algún problemita. Sí, dame tiempo y yo lo veo. Wow, entonces estaba así y salí feliz y contenta y llego a la calle Perú y Miguel Muñoz y voy pasando el lomo de burro y ¡buah! Siento, hago el seda, el pase, porque ¿vieron el triángulo invertido? ¿Qué significa? Ok. No sé con qué cara me habré bajado que la chica dijo: tuve la culpa. No reaccioné, tenía ganas de llorar y justo, miren, pone Ángeles, la nana estaba ahí. La nana estaba al lado mío y vio cuando me choqué. Ella sintió la explosión y dijo: la tía está ahí, dice, ¿cómo que no avisó que había llegado? No, pero el diablo se había dado cuenta que había llegado. Ya me lo de porquería. Me bajé y miré y en realidad yo no tenía nada. Me dio más pena porque el otro auto tenía más. Y le pregunté: ¿tenés seguro? No, sí. Bueno, y entonces me llega un mensaje y yo no lo podía responder porque tenía ganas de llorar. Cuando llegué a mi casa le dije: diablo, ¿empezó la guerra? ¿Empezó la guerra? Agárrate, porque voy a avisarle a los valientes. Y ahora no voy a venir yo, van a venir los valientes y te la van a dar. Y ese día Dios me había dicho: ¿vas a caminar conmigo? ¿Vas a ir a donde yo te diga que tengas que ir? ¿Vas a hacer las cosas que yo te diga que tenés que hacer aunque no te gusten? Y es la misma pregunta que le hace a la casa de los valientes. ¿Vas a hacer? ¿Vas a caminar conmigo? Pero para caminar con Él tiene que haber un cambio de corazón. No podés seguir quedándote a los pies de la cruz. Tenés que continuar el camino, porque significa transición, y la transición es transformación, y la transformación es lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Aquí estamos. Él nos sigue persiguiendo con fidelidad. Él sigue haciendo lo que prometió hacer y cumplirá cada una de las promesas que nos hizo. Nos toca a nosotros decidir ahora si vamos a dejar que nos alcance, si vamos a seguir caminando junto a Él, si vamos a caminar junto a Él, si vamos a tomar su mano y no la vamos a soltar. Cierre sus ojos allí donde está y diga: Señor, aquí estoy. Y estoy en tránsito. Estoy en un tránsito doloroso. Estoy viviendo tiempos muy difíciles. Y me has escuchado llorar, me has escuchado preguntarte, y tu abrazo de amor ha llegado cada vez a mí. Pero hoy entiendo la palabra. Yo entiendo que si no soy procesada no voy a ser enviada, porque el proceso es mi preparación y es el proceso de acreditación al siguiente nivel, y yo quiero ir al siguiente nivel. Tu presencia poderosa en esta mañana nos ha ministrado desde que entramos. Te damos permiso para que te hagas cargo. Nuestra vida no es nuestra, es tuya. Te damos el primer lugar, porque si estás en el segundo no estás, y nosotros queremos la garantía de la bendición. Pero te ponemos también a los nuestros,
a los que no tienen la decisión de seguirte, a los esposos, a las esposas, a los hijos. Porque tu palabra dice que cuando entró la salvación a nuestras vidas, entró también a nuestra casa. Y a esa promesa nos aferramos, que ellos también serán contados entre los ganados en el avivamiento que viene. Hoy nos disponemos como casa de los valientes a hacer señal. Hoy nos disponemos a cambiar nuestro corazón porque queremos ser las personas claves del próximo avivamiento en nuestra ciudad. Y esto no es de ahora, esto es de hace años que tú hablaste sobre esta tierra. Con un hombre viniendo en un tren que profetizó en las puertas del tren diciendo: desde esta ciudad saldrá el avivamiento para todas las naciones. Nos aferramos a esa llama de fuego que se veía, que él veía, Señor, desde el tren. A esa llama de fuego nos aferramos. Nos aferramos a esa promesa de que esta ciudad va a ser encendida en fuego de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, amén y amén.